Buenos días. Acá estamos con el historiador Tomás Ael, de la provincia de Neuquén. Él nos viene a ayudar sobre lo que fue el gobierno de Frondizi y por qué se lo llamaba un gobierno que estaba condicionado. Era una democracia condicionada porque las normas las regían los militares y Frondizi era como un títere de ellos. Él respondía a lo que le decían los militares. Aramburu y Rojas convocaron elecciones generales para seguir teniendo el poder. Ellos estaban seguros de que las elecciones iban a ser ganadas por Ricardo Balbín, quien era miembro de la UCRP. Pero Arturo Frondizi hizo una alianza con Perón para obtener un gran caudal de votos. Para ello quiso sancionar una ley de asociaciones profesionales, legalizar de vuelta el partido peronista y llevar a cabo una economía nacional y antiimperialista. Quería llevar un proyecto que, digamos, tenía una economía que era propiamente nacional. Entonces Perón aceptó hacer esta alianza, ¿no? Y al final Frondizi ganó las elecciones, pero hubo muchos votos en blanco, especialmente los peronistas, porque no confiaban mucho en él, ya que él había sido muy crítico en el segundo gobierno de Perón. Entonces, el 1 de mayo de 1958, Frondizi le fue entregado la bandera presidencial por los militares. Frondizi asumió un plan económico desarrollista para la Argentina, en el que buscó seguir adelante con la industrialización y la modernización de nuestro país. Pero para esto tuvo que recurrir a capitales extranjeros y a una desnacionalización del petróleo argentino. Y gracias a esto tuvo que enfrentarse a huelgas de los sindicatos y los obreros peronistas. Durante su mandato se erradicaron y expandieron varias empresas automotoras en la Argentina. También buscó expandir la producción de las empresas básicas y hasta la producción de petróleo. Pero con la erradicación de empresas extranjeras en nuestro país no se ayudó a la independencia económica. Es más, venían solo a buscar beneficios sin ninguna barrera. Frondizi decía que se debía librar la batalla del petróleo para buscar la liberación nacional. El Congreso también dictó una ley que decía que todo lo del suelo argentino pertenecía a la Argentina. A la vez se contradecían esto porque le vendían a empresas norteamericanas extranjeras. Argentina e YPF se vieron perjudicadas porque sufrieron pérdidas. Eso y Shell triplicaron su producción. Las empresas que invirtieron en la industria liviana y la extracción de petróleo no logró equilibrar la economía. Por esta razón, en el año 58, Frondizi tuvo que acudir nuevamente a un préstamo del Fondo Monetario Internacional y aumentó las tarifas de los medios de transporte, despidió el 15% de empleados públicos y ferroviarios y también produjo el congelamiento de salarios. Como consecuencia, el PBI se redujo. En el primer año de su presidencia, Frondizi aprobó la ley de asociaciones. Esta volvía al sindicato único por programa de actividad. Esto le daba un gran poder económico ya que recibía aportes de los afiliados y además de las obras sociales. Todo esto generó una burocracia sindical. Las consecuencias sociales de toda esta política llevada a cabo por Frondizi fue el gran descenso de nivel de vida y también el gran aumento de desempleo. El salario real fue el más bajo de 2 décadas, digamos. Y él, aunque al principio de su gobierno había aumentado los salarios en un 60%, la inflación rápidamente devoró este incremento. Cuando Perón se dio cuenta de la traición de Frondizi, lo que hizo fue denunciar el pacto y sacar su apoyo, digamos, no lo apoyó más. Y entonces, ¿qué pasó? Con Frondizi los gremios fueron muy duros y hubo muchas huelgas. La mayor fue la del frigorífico municipal de Lisandro de la Torre y la más larga fue la de los bancarios, que duró 69 días. Así que también el gobierno de Frondizi estuvo lleno de muchas huelgas obreras y sindicales. En 1959 ocurrió la primera guerrilla peronista, que se llamaba Uturuncos. Estaba formado por jóvenes de clase media que querían sacar a Frondizi del poder y volver a ponerlo a Perón. Esto tenía algún toque como la Revolución Cubana, pero falló también. Primero tomaron una comisaría en Tucumán, pero como no fueron apoyados por la dirigencia peronista, fueron aislados y muchos fueron capturados y otros tuvieron que ir a Bolivia. Entonces este movimiento terminó así. Los militares obligaron a Frondizi a tomar una serie de medidas de represión. Así creó el Plan de Conmoción Interna de Estado, también conocido como el CONITENTE. Las acciones de los uturuncos justificaron la aplicación de este plan. El CONITENTE se dedicó a subordinar a todas las policías provinciales del país y a aplicar una represión total sobre los obreros que estaban en huelga. Durante la época de la aplicación del plan Conitentes, la resistencia peronista perdió mucho terreno. Muchos de los líderes sindicales fueron apresados. Terreno que fue ganado por los integracionistas que buscaban aplicar planes de Perón a este nuevo sistema desarrollista.
Después también aparecieron los electoristas que querían que se pudieran presentar nuevos partidos neoperonistas en las próximas elecciones. En el 55, Aramburú y su ministro comenzaron con la iniciativa de las universidades privadas en la Argentina, pero esto no se logró hasta el gobierno de Frondizi. Algunos decían que era un monopolio de la educación superior por parte del Estado. Decían por otra parte que el único que estar habilitado para otorgar títulos profesionales debía ser el Estado. Hubo en el 58 diversas manifestaciones con alumnos inclusive de colegios privados a favor de las universidades estatales, pero las primeras universidades creadas en Argentina privadas fueron las de la Iglesia Católica. Para las elecciones del senador de Capital Federal, el partido peronista estaba proscripto, pero hubo muchos votos en blanco en esas elecciones y varios votos a Palacios, que representaba el socialismo. Entonces, Perón permitió que se hicieran alianzas con partidos neoperonistas. En 1962, Frondizi pensaba que era hora de cumplir con lo prometido y levantar los proscriptos, y tuvo la idea de realizar elecciones aisladas por provincias para ver dónde estaba su fuerte, y ganó con amplia diferencia en Salta, Santa Fe, La Rioja y Formosa. Pero igual estas elecciones fue un duro revés para Frondizi, ya que el peronismo ganó en varias otras importantes, como en Buenos Aires. Para asegurar la forma republicana de gobierno, intervino en las provincias en que ganó el peronismo. Todos los secretarios de Estado y ministros renunciaron. Frondizi quería lograr una política exterior independiente, pero fue presionado por el ejército y Estados Unidos para que esto no fuera así. En 1961, en la reunión de Punta del Este de la Alianza del Progreso, que era hecha por Estados Unidos, con todos los demás estados latinoamericanos, cuando a la Argentina le tocó votar si Cuba debería quedarse en la OEA, decidió abstenerse. Pero Frondizi se juntó con el Che Guevara extraoficialmente en la Quinta de Olivos, y esto era para mediar un poco la situación y arreglar un poco la situación con Cuba. Pero ¿qué pasó? Esto al ejército no le gustó, porque era ayudar al comunismo. Entonces Rojas y el resto del ejército le presionaron para que no hablaran más con Cuba, y ahí se cortó la relación. Otro conflicto que hubo fue con el Estado de Israel, cuyo servicio secreto detectó un criminal de la guerra nazi en Argentina llamado Adolf Eichmann, y lo secuestraron, lo mandaron a Israel, y lo que ocurrió después fue que lo condenaron a horca en 1962. Las fuerzas conjuntas del ejército, la marina y la aeronáutica decidieron destituir al jefe de Estado. Frondizi buscó ayuda en el general Aramburu, pero no la consiguió. Frondizi respondió con un anuncio público diciendo que él seguía siendo el presidente de la Argentina. Aún así, las Fuerzas Armadas, el 29 de marzo de 1962, decidieron sacarlo de la casa presidencial con custodias armadas y llevarlo a la isla Martín García. El presidente del Senado, José María Guido, se apresuró a jurar frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su nueva presidencia. Así, de esta manera, las Fuerzas Armadas tuvieron un nuevo golpe de Estado sin una actitud directa frente al gobierno.